Mi viaje no empezó como esperaba. El jueves y el viernes se suponía que debía asistir a un congreso en Bilbao, pero no tuve la cálida despedida a la que estaba acostumbrado. Mi mujer, Marta, normalmente se tomaba media jornada libre para hacer mi partida memorable, pero esta vez solo me dio un rápido beso de despedida antes de irse a trabajar. Permítanme presentarme. Soy Álvaro, tengo 49 años, felizmente casado con Marta desde hace 24 años, y tenemos 2 hijos, Raúl, de 22, y Amelia, que acaba de cumplir 20. Mi jornada comenzó a las 3 de la tarde. Salí del trabajo y me dirigí al aeropuerto. Siempre me gusta llegar con antelación para mi vuelo de las 18 para evitar el estrés de llegar tarde. Todo iba sobre ruedas y esperé pacientemente el anuncio de la salida del vuelo. Sin embargo, la suerte no estuvo de mi lado esta vez. El vuelo procedente de Bilbao se retrasó debido al mal tiempo y a una inminente borrasca. Tras un retraso de 45 minutos, finalmente embarcamos en el avión. Unos 30 minutos después del despegue, noté que el avión hacía un sutil giro a la izquierda. Al principio pensé que era un ajuste menor, pero quedó claro que estábamos dando la vuelta. El piloto confirmó que, debido a la severa tormenta, no podíamos aterrizar en Bilbao, así que teníamos que regresar a Madrid. De vuelta en tierra firme, corrí al mostrador de facturación de la aerolínea para reorganizar mis planes para la mañana siguiente. Afortunadamente, conseguí uno de los últimos asientos disponibles en el siguiente vuelo. A pesar de perderme el primer día del congreso, estaba decidido a asistir. Mientras me sentaba, surgió un atisbo de esperanza, aunque no pudiera llegar al congreso de inmediato. Llamé a mi contacto en Bilbao para informarles sobre el retraso y dejé un mensaje detallado en el buzón de voz de mi jefe. Ansiosamente, llamé a casa, esperando escuchar la reconfortante voz de Marta. Para mi sorpresa, no contestó, y la casa estaba a oscuras, con su coche ausente de la entrada. Dejé mi equipaje en el coche y entré cautelosamente en la casa. Oí voces procedentes del salón, lo que me sorprendió. Resultó que habían dejado la televisión encendida, y eso me llevó a una conclusión preocupante. Marta aparentemente había vuelto a casa después del trabajo, y yo recordaba claramente haber apagado la televisión antes de irme. Apagué la televisión y busqué alguna señal de ella, pero no encontré ninguna. Ansioso, la llamé a su móvil. Finalmente, me preguntó cálidamente dónde estaba. Una pregunta que se había convertido en parte familiar de nuestro matrimonio, ahora teñida de una genuina preocupación e interés. En respuesta, mencionó que estaba en casa viendo series. Mientras hablaba, el cansancio de mi largo viaje comenzó a desvanecerse. En ese momento, mi único deseo era estar con mi mujer, buscando consuelo en su presencia y compartiendo momentos de intimidad, aunque solo fuera por unas pocas horas preciosas. A pesar del retraso del vuelo, me aferré a la esperanza de unas horas inesperadas y alegres en la comodidad de nuestra propia cama. Sin embargo, en apenas 30 segundos, la satisfacción de volver a casa fue reemplazada por una profunda sensación de incertidumbre. En lugar de anticipar el cálido abrazo de mi devota esposa, con quien había compartido 24 años de amor y confianza, me enfrenté a la impactante revelación de mentiras y engaños. Fue un golpe inesperado que me dejó sin palabras y confuso. No pude evitar preguntarme si realmente me había engañado y por qué haría algo así. No parecía haber una explicación lógica para su engaño, ya fuera en el trabajo, con amigas o en un restaurante. Debí permanecer en silencio un rato, ya que la voz preocupada de Marta finalmente me interrumpió, preguntando si todavía estaba ahí. Volví a la realidad y balbuceé en respuesta. Sí, lo siento. Hemos aterrizado en Barajas y tengo que irme. Con el corazón encogido terminé bruscamente la llamada. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez lo apagué, necesitando un poco de soledad para dar sentido a mis pensamientos acelerados. Sentado en el sofá, rodeado de silencio y vacío, sentí como un entumecimiento se apoderaba de mí. La pregunta me atormentaba: ¿por qué me engañó Marta? Quizás había una explicación razonable para la mentira. Tal vez estaba planeando una sorpresa. Recordé cómo había organizado una serie de engaños hacía 4 años para nuestro 20º aniversario de bodas. Había planeado en secreto un crucero de 2 semanas e involucré a su jefe y a sus padres en el plan, creando una red de engaños. Los recuerdos de esa mentira volvieron a mi mente. En medio de mi confusión, un pensamiento persistente se deslizó, el cual rechacé vehementemente. Era un pensamiento que me negaba a aceptar. No nosotros. Nosotros no estaríamos en esta situación. Era simplesmente inconcebible. Eso, pensé para mis adentros, era todo. Dándome cuenta de que mi hija Amelia podría saber algo sobre las sorpresas y planes de Marta, marqué rápidamente su número de memoria. La voz de mi querida hija me saludó al teléfono y me preguntó cómo estaba.
Le pregunté con genuina curiosidad por su bienestar, y respondió diciendo que acababa de terminar sus deberes y estaba viendo la televisión. Sintiendo la importancia de la situación, le pregunté cautelosamente si había hablado con su madre recientemente y si Marta le había mencionado algo. Amelia mencionó que habían tenido su llamada semanal habitual el domingo, dándome un rayo de esperanza. Luego le pregunté si sabía algo sobre una sorpresa que Marta estuviera preparando. Dejé claro que no quería saber la naturaleza de la sorpresa, solo si Marta estaba planeando algo. Mi voz contenía expectación mientras esperaba su respuesta. La respuesta de Amelia destrozó mis esperanzas. Mencionó que no sabía nada y preguntó qué estaba pasando, ajena a mi preocupación. Inventando una excusa débil, le dije que Marta había estado actuando un poco extraña últimamente y me preguntaba si estaba ocultando una agradable sorpresa, quizás para mi 50º cumpleaños. Amelia descartó rápidamente la idea, recordándome que habíamos celebrado mi cumpleaños el mes pasado. Habiendo fracasado en obtener información, acepté la verdad y le deseé buenas noches a mi hija. Ella respondió, sonando abatida. Me di cuenta de que la sorpresa que esperaba no iba a suceder. La pregunta seguía siendo, ¿por qué me engañaría Marta? Empezaron a formarse posibles explicaciones en mi mente. Quizás está relacionado con un próximo ascenso. Probablemente sea eso, concluí, aunque no podía entender por qué mentiría. Consideré la posibilidad de que todavía estuviera trabajando duro para conseguir ese esquivo ascenso. Últimamente había tenido que quedarse hasta tarde en el trabajo varias veces debido a su inquebrantable dedicación. Sin embargo, en el fondo, Marta sabía que ningún ascenso podría superar el valor del tiempo que perdíamos juntos. Entendía que yo quería que redujera sus horas de trabajo para que pudiéramos pasar más tiempo juntos, una petición razonable que ella comprendía. Irónicamente, recordé una decisión importante que tomé unos meses antes de nuestro 20º aniversario, rechazar un ascenso. Habían pasado casi 5 años desde que acepté con entusiasmo una oferta de trabajo para convertirme en el director financiero de mi empresa. Pero este puesto requería viajes frecuentes a la sede de la empresa en Madrid para reuniones de la junta y visitas a varias fábricas por todo el país. Inicialmente, estaba entusiasmado con la oferta de trabajo, pero Marta rápidamente planteó dudas, haciéndome reconsiderar mi decisión. La historia leccionadora de un colega que se divorció solo 2 años después de aceptar un puesto similar no podía ser ignorada. Si bien el éxito financiero fue una recompensa para él, tuvo el costo de la soledad y el sufrimiento. Dadas las circunstancias y el hecho de que nuestros hijos todavía necesitaban orientación y apoyo durante sus últimos años de colegio, Marta, comprensiblemente, no quería asumir esta responsabilidad sola. Durante toda la semana, tuvimos discusiones profundas sobre las posibles consecuencias de aceptar el ascenso. Poco a poco quedó claro que estaba a punto de perder de vista lo que realmente importaba en mi vida, mi mujer y mis hijos. Recuperando la claridad, tomé la sentida decisión de rechazar el ascenso, reconociendo que mi compromiso con mi familia tenía prioridad sobre el éxito material. Los últimos meses habían sido desafiantes mientras Marta presionaba por su ascenso. Me trajo de vuelta las dudas que tenía sobre mi propio crecimiento profesional. Como nuestros hijos ya estaban en la universidad, nuestra familia consistía solo en nosotros dos. Mientras Marta pensaba que su ascenso era alcanzable con un impacto mínimo en nuestras vidas, como más viajes de negocios, a mí me preocupaban las muchas horas extras que tendría que hacer. Ver a mi esposa solo 1 o 2 horas al día durante la semana me dejaba insatisfecho. Los breves momentos juntos no traían satisfacción, y la falta de tiempo de calidad juntos pesaba en mi corazón. El declive de nuestra vida íntima no podía pasar desapercibido. Marta se absortó cada vez más en su trabajo, pasando los sábados e incluso los domingos en la oficina. Cuando volvía a casa, el cansancio la consumía, sin dejarle energía para nada más. Hacía tiempo, si no imposible de recordar, la última vez que tuvimos intimidad. ¿Hace 3 semanas? ¿El mes pasado? Los detalles específicos se desdibujaban en una bruma deprimente. Reconociendo que la edad contribuía a nuestra menguante conexión física, era difícil ignorar la triste falta de vida sexual que solíamos compartir. Es posible que su engaño durante nuestra llamada telefónica fuera un intento de evitar discutir mis preocupaciones y esconderse detrás de sus compromisos laborales. Sin embargo, es justo admitir que yo también estaba en un viaje de negocios y tenía que hacer horas extras ocasionalmente. Al mismo tiempo, había una forma sencilla de descubrir la verdad. Decidí llamar a la línea directa de Marta en la agencia de publicidad T-Bold para confirmar las cosas. Para mi sorpresa, respondió su colega Javier Torres. Alarmado, me recompuse rápidamente, esperando escuchar la voz de Marta. Lo saludé y su respuesta me tomó por sorpresa, ya que mencionó que yo debería estar disfrutando de unas vacaciones con Marta.
Me quedé impactado y confundido por su comentario, y estaba claro que algo andaba mal. Esa noche me encontré en una red de sorpresas, y pregunté sobre las supuestas vacaciones. Después, recuperé rápidamente la compostura. Me disculpé con Javier por la interrupción e inventé una excusa, afirmando que había marcado su número por error. Me tranquilizó sin ninguna preocupación, mencionando que Marta le debía una comida por cubrir su turno y las horas de trabajo tardías. Expresó su frustración diciendo que eran las 9 de la noche y todavía estaba en el trabajo. Con eso, concluyó la conversación y colgó. Poco a poco, la verdad se hizo evidente para mí. Marta no estaba trabajando y, de hecho, estaba ausente de su lugar de trabajo. Según Javier, se había tomado vacaciones hasta el final de la semana. El pánico se apoderó lentamente de mi mente, apretando su agarre a medida que el miedo se afianzaba. ¿Dónde estaba Marta? ¿Qué podría estar haciendo? Un pensamiento no deseado pero silencioso invadió mi mente. No, no podía ser verdad. Siempre me he esforzado por ver lo mejor en las personas, manteniendo una perspectiva positiva y valorando la bondad inherente en todos. Pero ahora, en contra de mi voluntad, comencé a contemplar el peor de los casos. ¿Podría estar pasando esto realmente? ¿Podría Marta traicionarme así? La idea de que estuviera con su hermana Victoria cruzó mi mente involuntariamente. Con el tiempo, nos habíamos distanciado de Victoria y su exmarido, Miguel. Una vez fuimos increíblemente cercanos, unidos por fuertes lazos de amistad que parecían inquebrantables. A medida que nuestras vidas se entrelazaban en un hermoso tapiz de experiencias compartidas, pasábamos las tardes juntos, nos apoyábamos mutuamente, cuidábamos de nuestros hijos, organizábamos numerosas reuniones familiares e incluso nos íbamos de vacaciones juntos. Pero todo cambió un fatídico día en que volví a casa con un dolor de cabeza punzante. En busca de alivio, tomé un par de comprimidos de paracetamol y me tumbé en el sofá. Media hora después, Marta y Victoria regresaron de un viaje de compras, charlando animadamente. Sin que se dieran cuenta de mi presencia, permanecí en el sofá. De repente, Victoria comenzó a hablar, preguntando si Marta se había fijado en el nuevo gerente de producto del supermercado. Mi corazón se aceleró mientras esperaba ansiosamente la respuesta de Marta. Ella respondió con calma que le parecía guapo, admitiendo que me sonrió. Luego, con inquietud, añadió que sería mejor si él estuviera sonriendo después del encuentro de ayer en el asiento trasero de su coche, declarado desafiantemente por Victoria. Para mi sorpresa, mi esposa respondió con desaprobación, advirtiendo a Victoria que podría ser descubierta, arriesgándose a perder a un buen marido y más. Sin inmutarse, Victoria respondió con confianza, asegurando a Marta que siempre era cuidadosa. Con esas palabras se fueron bruscamente, dejándome en un estado de incertidumbre. Como alguien que valora la honestidad y la integridad, me costaba soportar el peso de esta revelación, inseguro del curso de acción correcto. Me encontraba en una encrucijada. Una cosa estaba clara. Miguel merecía saber la verdad. Escuchar sobre la infidelidad de Victoria sin duda lo devastaría, y la idea pesaba mucho en mi corazón. Sabía que Miguel, al enterarse de su traición, no dudaría en echar a Victoria de su casa. Llevaba la carga de ser potencialmente la causa del colapso de su matrimonio. ¿Realmente quería ser la razón de un cambio tan profundo? Antes de que pudiera tomar una decisión final, mi esposa regresó a casa con nuestros hijos. Consolado por el hecho de que ella desaprobaba la acción de su hermana, decidí posponer mi decisión hasta que pudiéramos discutirlo más a fondo. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, abordé el tema, buscando su guía. Comencé con cautela, explicando la situación y compartiendo la noticia de haber descubierto una infidelidad en nuestro círculo. Su expresión inicialmente reveló incertidumbre mientras le preguntaba con toda seriedad qué debía hacer y si confrontar al infiel con ira era una respuesta apropiada. Marta se tomó un momento, considerando cuidadosamente las circunstancias que rodeaban la situación. Comenzó lentamente, sugiriendo que podría depender de la situación específica y que había varios factores a considerar. Buscando más claridad, presenté escenarios hipotéticos para discutir, preguntando sobre nuestro amigo Miguel y si deberíamos hacer la vista gorda si él hubiera engañado antes y recogido a una mujer en un bar. Quería saber su punto de vista. El peso de la situación flotaba en el aire mientras contemplaba posibles cursos de acción. De repente, Marta se sentó en la cama, agarrando el teléfono con fuerza y expresando su ira. Estaba claro que se sentía obligada a tomar medidas inmediatas e informar a Victoria sobre la traición. Instintivamente, tomé suavemente su teléfono y le dije a Marta que yo me encargaría de la situación, ya que era mi responsabilidad. Marta tenía dudas sobre la corrección de nuestra decisión y preguntó qué estaba pasando. Respondí con confianza, asegurándole que estaba seguro, y esperaba que Victoria echara al infiel de la casa.
Marta me miró con determinación en los ojos, afirmando que no le permitiríamos quedarse con nosotros. Declaró firmemente que él podría encontrar su propio lugar y que no albergaría a un infiel en nuestra casa. Por suerte, las cosas jugaron a mi favor y Miguel contestó el teléfono. Comencé con un profundo suspiro, dirigiéndome a él como su yerno favorito. Miguel respondió con un toque de humor, reconociendo que yo era su único yerno, lo que me convertía automáticamente en su favorito. Preguntó qué era tan importante para que lo llamara tan tarde. Después de respirar hondo, continué con cautela, advirtiéndole que había escuchado una conversación y tenía noticias devastadoras que compartir. Le dije que su esposa no le había sido fiel y lo había engañado justo ayer. Hubo una larga pausa en el teléfono mientras Miguel asimilaba esta impactante revelación. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible, llena de incredulidad. Expresó su duda, preguntando si estaba absolutamente seguro de que se trataba de su victoria. Confirmé que lo había escuchado directamente de su propia boca, describiéndolo más como una jactancia sin una pizca de remordimiento. Expresando mis condolencias, le ofrecí mi apoyo y le dije que estábamos allí para él y los niños. Miguel me tranquilizó y colgó el teléfono. Marta me miró con tristeza en los ojos, con lágrimas asomando. Susurró que estaba orgullosa de mí y me pidió un abrazo. Sintiéndome perdido y asustado, la abracé, ofreciéndole consuelo ante la incertidumbre. Después de un momento de calma, le pregunté si deberían considerar ir a un terapeuta, curioso sobre sus posibles próximos pasos. Marta, sintiéndose cansada, murmuró somnolienta, expresando dudas sobre si la terapia cambiaría algo y mencionando que una vez que alguien se ha descarriado, tiende a hacerlo de nuevo. Estuve de acuerdo en silencio con su evaluación. El timbre del teléfono me despertó del sueño. Contesté, aturdido, tratando de no molestar a Marta. La voz furiosa de Victoria me atacó, exigiendo respuestas sobre lo que le había dicho a Miguel. Respondí con calma a Victoria, afirmando que le había dicho a Miguel la verdad y enfaticé la importancia de la honestidad. Mientras Marta observaba con preocupación y resolución, la voz de Victoria se llenó de ira mientras expresaba su incredulidad de que su propia hermana la traicionara. Respondí firmemente que a veces la verdad sale a la luz inesperadamente y que ambos estábamos de acuerdo en que los infieles deben enfrentar las consecuencias. Las lágrimas de Victoria comenzaron a fluir incontrolablemente, y confesó que Miguel la había echado de casa. Reiteré que era una consecuencia merecida. Victoria suplicó desesperadamente, preguntando qué debía hacer y si podía venir con nosotros. Lamentablemente, respondí que no podíamos dar refugio a una infiel y que tendría que navegar la situación por su cuenta. Victoria pareció sorprendida por mi respuesta y me volví hacia Marta en busca de guía, preguntándole qué decirle a una infiel que quería venir con nosotros. Marta se inclinó hacia el teléfono y declaró firmemente que no quería a una infiel en su casa y le dijo que se largara. Luego transmití un mensaje en nombre de ambos, declarando que Victoria ya no era parte de nuestras vidas y que debía mantenerse alejada de nosotros. No queríamos que viniera ni llamara. Marta se acurrucó más cerca de mí y buscamos consuelo en los brazos del otro. Susurró que estaba orgullosa de cómo había manejado la situación y nos dormimos pacíficamente. Sin embargo, la mañana trajo una tormenta inesperada cuando el padre de Marta llamó y le gritó a su hija. Marta estaba ansiosa y llorosa después de la llamada. Le expliqué a Marta que fue nuestra decisión mutua y que habíamos discutido la posibilidad de buscar consejo y terminar nuestra conexión con el engañador. Aclaré que solo había mencionado un escenario hipotético sobre Miguel y no había afirmado que él realmente hubiera engañado a Victoria. Planteé una pregunta que invitaba a la reflexión, preguntando en qué se diferenciaba la posible traición de Miguel de la infidelidad de Victoria. Marta defendió a su hermana, afirmando que Victoria era familia. Expresé mi decepción y cuestioné si era aceptable engañar a alguien porque era familia, lo que dejó a Marta momentáneamente sin palabras. Hace 3 años tuve una conversación fundamental con Marta, afirmando mi postura sobre su hermana. Dejé claro que no quería a su hermana cerca de nuestros hijos ni en nuestra casa. Aunque Marta ocasionalmente se encontraba con su hermana en secreto, seguía siendo un tabú tácito en nuestro hogar, y visitaba a Victoria encubiertamente mientras yo estaba fuera. Con el tiempo, Miguel logró superar la situación y prepararse para volver a casarse, y mi resentimiento hacia Victoria disminuyó. Había dejado de importarme su presencia y encontraba alegría en su ausencia. Cambiando mi enfoque a Marta, abordé suavemente el tema, sintiendo la necesidad de resolver el asunto. Sospechaba que Marta podría sentir culpa por engañarme, aunque yo había llegado a un punto en el que ya no me importaba. Un giro sorprendente de los acontecimientos se desarrolló mientras me encontraba en un escenario frente a una vasta audiencia en el Congreso. Comencé mi discurso, dirigiéndome a la multitud y discutiendo 2 tipos distintos de individuos en el ámbito del uso de tejidos.
los negadores y los que se enfrentan a la realidad. Durante la charla, David Millán, el jefe de Marta, agitó la mano salvajemente y confesó haber evadido a mi esposa. Javier Torres, sentado detrás de David, también admitió haber evadido a mi esposa. Otro hombre se unió con un comentario descarado, creando un momento de diversión compartida y risas ligeras entre la audiencia. De repente me incorporé en el sofá, limpiándome la baba de la cara, y me di cuenta de que ya era medianoche. Debí haber dormido más de una hora, y me pregunté si Marta habría regresado a casa durante mi siesta, posiblemente sin saber de mi presencia como un invitado inesperado. Corriendo hacia el dormitorio, entré pero no encontré señales de ella. Entonces se me ocurrió que probablemente estaba con su hermana Victoria. Contemplando si contactar a Victoria y preguntar por el paradero de Marta, dudé, dándome cuenta de que obtener la dirección de Victoria implicaría actuar a espaldas de Marta. Recordando que necesitaba recoger a los hijos de Victoria en un lugar específico, me pregunté si todavía tenía el número de teléfono de Victoria. Mientras me preparaba para buscar en mi lista de contactos, noté el icono de la aplicación, Buscar mi iPhone en mi smartphone. Hacía un año que la había instalado en ambos teléfonos después de perder el mío durante un viaje. Reconociendo sus capacidades, abrí rápidamente la aplicación. En segundos, recibí información sobre la ubicación del teléfono de Marta. Indicaba La Moraleja. Estaba perplejo, preguntándome por qué estaría allí. Por otro lado, Victoria enfrentaba dificultades financieras, lo que hacía improbable que pudiera permitirse un chalet en La Moraleja. La situación se estaba volviendo cada vez más misteriosa. La Moraleja era conocida como una zona residencial de lujo, con costes de chalés que superaban con creces los de nuestra modesta casa. Usando Google Earth, localicé con precisión la ubicación exacta de Marta. Para mi sorpresa, estaba dentro de una finca exclusiva, rodeada por un imponente muro de piedra. Esta revelación me dejó desconcertado. ¿Qué podría estar haciendo Marta en una lujosa finca de millonarios? La distancia entre La Moraleja y nuestra ciudad era de 1 hora en coche, pero mi determinación de descubrir la verdad me impulsó hacia adelante. Al mismo tiempo, me di cuenta de que una conversación directa con ella probablemente resultaría en deshonestidad o evasivas. Era esencial reunir pruebas indiscutibles antes de iniciar una conversación. A pesar de mis dudas, inundado de intensas emociones, me dirigí rápidamente a La Moraleja, reprochándome por negarme a considerar la posibilidad de la mala conducta de Marta. El arrepentimiento me carcomía al darme cuenta de que debería haber revisado el localizador GPS de su teléfono desde el principio, en lugar de buscar excusas para sus acciones. La incertidumbre nublaba mis pensamientos cuando llegué a La Moraleja, inseguro de mis intenciones y albergando una débil esperanza de una explicación sencilla. Ansioso, me dirigí a la finca donde se encontraba Marta, abrumado por la anticipación de lo que me esperaba. Ante mí se alzaba una enorme puerta que impedía el acceso directo a la finca. No planeaba conducir hasta la casa y anunciar mi presencia en busca de mi esposa. Después de evaluar la situación, entendí que aparcar junto a la carretera podría atraer una atención no deseada, lo que posiblemente llevaría a la llegada de guardias de seguridad o de la policía en esta comunidad exclusiva. Conduciendo un poco más lejos, me topé con un humilde camino y decidí aparcar el coche allí. Al salir, lidié con la incertidumbre. ¿Cómo sortearía el imponente muro que me separaba de la verdad? Entonces se me ocurrió que la finca lindaba con un embalse, lo que significaba que era posible un acercamiento desde este lado. Con renovada determinación, me dirigí a la orilla del agua, con el corazón acelerado ante la perspectiva de encontrar una entrada a la finca desde esta dirección. Descubriendo un sendero que llevaba al agua, me moví con cautela hacia la orilla. Sin saber en qué grandioso chalet estaba Marta, conté con otra comprobación del localizador GPS. Finalmente, llegué a una lujosa mansión donde varias ventanas del segundo piso todavía tenían las luces encendidas. Sin embargo, la planta baja estaba tenuemente iluminada. Solo una cortina permanecía entreabierta, proyectando una cálida luz hacia afuera. Buscando un punto de vista elevado, encontré un árbol robusto y trepé lo suficientemente alto como para mirar dentro. Mi mirada se posó en un hombre que vestía un albornoz blanco de felpa, aunque apenas lo reconocí. El hombre, que parecía mayor que yo, desapareció rápidamente de la vista. Un momento después apareció una mujer confirmando mis sospechas. Era Victoria. Mientras estaba de pie con un albornoz abierto, bebiendo cava de una copa, no pude negar que seguía siendo atractiva a su edad. Las piezas comenzaron a encajar, y me di cuenta de que Marta estaba, en efecto, con su hermana. Esta revelación no me sorprendió, dadas las implicaciones financieras de un divorcio. Parecía probable que Victoria estuviera buscando un compañero rico. Sin embargo, no pude evitar pensar que Marta había sido arrastrada a un estilo de vida que yo desaprobaba y no quería para ella.
A medida que los acontecimientos se desarrollaban ante mis ojos, presencié una escena que me dejó descorazonado. El hombre que vi inicialmente se acercó a Victoria y sus manos exploraron audazmente su cuerpo. Le quitó la copa de cava, dejándola discretamente a un lado. Tuve que bajar del árbol y apartar la vista de esta exhibición íntima del encanto de mi cuñada. Mi sensibilidad se basaba en nociones tradicionales donde el amor y la vida sexual formaban el núcleo de una relación genuina entre un hombre y una mujer. Lo que observé se sentía desprovisto de amor, carente de la conexión y el afecto que yo apreciaba. Incluso si no tenía a Victoria en alta estima, no le desearía una existencia tan destructiva y vacía a nadie. Sintiéndome incómodo con la escena que se desarrollaba ante mí, contemplé bajar del árbol. Sin embargo, mientras la pareja se alejaba de la ventana, mis ojos se encontraron con los de Marta. Estaba sentada en un sofá distante, con una sonrisa tonta y ebria. Mi corazón se hundió, paralizado por el desconcierto. Su albornoz estaba abierto, revelando una vista que selló el destino de nuestro matrimonio. Abrumado por el shock, di un paso vacilante hacia atrás, pero perdí el equilibrio y caí del árbol. Las ramas amortiguaron mi caída y tuve la suerte de escapar con heridas leves. Aturdido, me puse de pie, sintiéndome como un anciano bajo el peso de lo que había presenciado. Comencé a deambular sin rumbo, como un zombi a la deriva en un mundo desolado. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras cojeaba de regreso al coche, reflejando el profundo dolor que me consumía. No fue la caída física del árbol lo que me causó dolor, sino la pérdida emocional de la felicidad y la separación de un ser querido. Durante esos angustiosos minutos, consideré brevemente irrumpir en el chalet, forzando la entrada para confrontar la situación. Sin embargo, la dura realidad de las consecuencias posibles años de prisión por allanamiento y agresión extinguió rápidamente este deseo. A solas con mis pensamientos en la noche, una tormenta de emociones se desató dentro de mí. La negación ya no podía protegerme de la dura verdad, y lidié con la profunda tristeza y la ira latente. Sin embargo, reconocí el peligro de dejar que esa ira me consumiera, entendiendo que solo dañaría aún más mi propia vida. En el fondo, sabía que, por muy enojado que estuviera, nunca recurriría a dañar físicamente a Marta. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, consideré varias opciones. La más simple sería volver a casa, empacar mis pertenencias y dejarla. Como vivimos en un país con divorcio no contencioso, teníamos ingresos separados y no teníamos hijos dependientes. El proceso de divorcio probablemente procedería sin problemas. Dividiríamos nuestra propiedad a partes iguales y nos separaríamos. Sin embargo, a pesar de este camino sencillo, una parte de mí anhelaba justicia y el deseo de obtener alguna forma de venganza. Una idea audaz se apoderó de mis pensamientos y, sin dudarlo, decidí aprovechar el momento y ver cómo resultaba. Agarrando mi teléfono con fuerza, marqué el número de Marta, anticipando que podría no contestar y que me dirigiría a su buzón de voz. Esperaba que revisara su buzón de voz de inmediato, por si acaso. «Hola, cariño», comencé, proyectando mi voz en la grabación del contestador. «Como no has cogido el teléfono de casa, te llamo al móvil. Quería avisarte para que no te alarmes cuando oigas mis llaves en la puerta en unos minutos». En medio del caos de un vuelo retrasado por una tormenta y horas de llegada inciertas, dejé un mensaje para Marta. Había sido una noche caótica, y describí los desafíos que enfrentamos. Nuestro vuelo había sido desviado de vuelta a Madrid, pero finalmente estábamos de regreso. No podían precisar nuestra hora exacta de aterrizaje, pero estimé que estaría en casa en unos 30 minutos. Luego me despedí y colgué, sabiendo que Marta recibiría una notificación de un nuevo mensaje de voz. La curiosidad y la ansiedad sin duda la carcomerían hasta altas horas de la noche. Dejar un mensaje a esa hora era inusual, lo que aumentaba la intriga. La imaginé cogiendo el teléfono, revisando ansiosamente su buzón de voz, esperando claridad en medio del caos. Recé en silencio para que Marta estuviera lo suficientemente intoxicada como para no darse cuenta de que no podía usar mi teléfono móvil durante el vuelo. El pánico debió crecer dentro de ella. Se dio cuenta de que podría estar atrapada en su propia red engañosa. En un ataque de ira, probablemente estaba contemplando cómo adelantarse a mí y correr a casa, vistiéndose apresuradamente y respondiendo preguntas de su hermana y su amante. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos, y contesté rápidamente, dándome cuenta de que podría estar tratando de calcular mi hora de llegada. Comencé la conversación con un tono cansado, disculpándome por haberla despertado. Ella respondió, asegurándome que estaba bien y me informó que estaba de camino a casa, esperando llegar en aproximadamente una hora, más o menos. Marta reconoció mi respuesta con un simple vale y terminó la llamada rápidamente. Pronto vi su coche salir de las puertas de la finca y acelerar por la carretera.
Mi corazón dio un vuelco al presenciar su conducción temeraria, casi saliéndose a una zanja, y se hizo evidente que estaba mucho más intoxicada de lo que inicialmente pensé. Aunque sentía ira y frustración, me di cuenta de que sus acciones representaban una amenaza no solo para ella misma, sino también para personas inocentes en la carretera. A pesar de mi resentimiento persistente, no podía soportar la idea de que su vida estuviera en peligro como madre de mis hijos. Decidido a garantizar su seguridad, decidí seguirla, listo para intervenir si era necesario. Pensando rápidamente, marqué el 112 e informé al operador que quería denunciar a un conductor ebrio. Describí el comportamiento errático del coche, cómo casi había chocado con el mío y sus virajes temerarios. También proporcioné detalles sobre el coche, mencionando que se había incorporado a la autovía en La Moraleja y que era un Ford Focus azul oscuro. Había memorizado los últimos 4 dígitos de la matrícula y enfaticé la urgencia de detener el coche antes de que su conductor causara daño. El operador me agradeció por mi informe y me aseguró que un coche patrulla estaba en camino para detener al conductor intoxicado. Manteniendo una distancia segura, continué siguiendo a Marta, navegando por el tráfico con cuidado. 2 salidas más tarde, noté un coche patrulla acercándose a su ubicación. Desde la distancia, pude ver un coche patrulla aparcado en el puente, de cara a la autovía. Cuando el coche de Marta apareció, el coche patrulla aceleró rápidamente, encendiendo sus luces para indicarle que se detuviera. Pasé junto a ellos, sintiendo una mezcla de alivio y profunda tristeza. 45 minutos después, llegué a casa. El peso de los acontecimientos de la noche era abrumador. Parecía casi irónico, pero innegablemente trágico. En una sola noche, la vida de alguien a quien amaba profundamente podría haberse reducido a una serie de consecuencias desafortunadas. Una sombría comprensión se asentó dentro de mí, haciéndome considerar que las acciones de Marta podrían haber resultado en un accidente de coche fatal y el consiguiente dolor y sufrimiento para mis hijos. Me detuve a reflexionar, permitiendo que mis miedos afloraran, reconociendo la fragilidad y preciosidad de la vida. Mi amor por Marta ya no era un factor central en la decisión que había tomado. No es que hubiera dejado de amarla, pero ya no podía imaginar un futuro compartido juntos. Tomé medidas drásticas apagando el teléfono de casa y silenciando mi móvil. Necesitaba algo de privacidad para ordenar mis pensamientos. Mientras reflexionaba sobre las horas pasadas buscando una explicación para el engaño de Marta, me di cuenta de que la explicación más sencilla había estado frente a mí todo el tiempo. Decepcionado conmigo mismo, abrí una botella de vino y contemplé el camino a seguir. Durante muchos años, creí que mi amor por Marta maduraría como un buen vino y finalmente alcanzaría su cenit. Ahora, enfrentado a la realidad de nuestra tensa relación, me enfrentaba a la desafiante pregunta de qué hacer a continuación. Mientras continuaba bebiendo vino y la noche avanzaba, busqué claridad y dirección en medio del torbellino de emociones que me envolvía. El amor que una vez nos unió ahora parecía haberse convertido en vinagre amargo, dejándome en un dolor agonizante. La profundidad de su traición me golpeó hasta la médula, pero el dolor no provenía únicamente de la traición en sí. Era la comprensión de que nuestro amor se había marchitado. Este amor me había definido durante los últimos 26 años, 24 de los cuales los pasé como marido y mujer. Sin ella, me sentía perdido, como un alma a la deriva, desprovisto de propósito e identidad propia. ¿Podría seguir sin este amor? El dolor se intensificó, haciéndome contemplar poner fin al sufrimiento, quizás encontrando consuelo en las profundidades bajo un puente. Nunca había imaginado vivir sin Marta. Empezar una nueva vida parecía un desafío insuperable, lleno de incertidumbre. ¿Cómo planeas tu vida cuando la persona que ha sido tu todo de repente se ha ido? Estaba perdido, sin saber por dónde empezar. Tomar decisiones sin consultar a Marta parecía inconcebible. La familia siempre había sido el punto central de mi vida. Sopesaba cuidadosamente cada elección, considerando el bienestar y la felicidad de mi esposa e hijos. Incluso nuestra vida social giraba en torno a las necesidades de nuestra familia, y rara vez me relacionaba con colegas y otros. Aunque asistía a eventos laborales obligatorios como la fiesta de Navidad anual, mi prioridad siempre había sido volver a casa rápidamente. Las veces que me aventuré más allá de estas obligaciones fueron pocas en la última década. Ocasionalmente, rememoraba los tiempos en que socializábamos con colegas, pero ahora, con los niños fuera, solo éramos Marta y yo. Y ahora, me encontraba solo, envuelto en mi tristeza. No tenía a nadie a quien amar, nadie en quien apoyarme. Por primera vez en mi vida, la soledad se convirtió en mi compañera no deseada. ¿Por qué eligió este camino? ¿Por qué recurrir al engaño cuando un divorcio directo habría sido más doloroso, pero quizás más considerado con los años y los momentos felices que compartimos?
¿Cuándo dejó de amarme? ¿Simplemente soportó nuestra relación hasta que nuestros hijos crecieron y se fueron? ¿Cuándo disminuyeron su cuidado y atención? A medida que nuestros hijos se embarcaban en sus propios viajes, lo vi como una oportunidad para invertir más en Marta y en nuestra relación. No me di cuenta de que ella lo veía como el final de nuestro camino compartido. Vi cómo un extraño se convertía en una presencia constante, sugiriendo que se sentían cómodos el uno con el otro, o quizás cuán fácilmente el engaño se había infiltrado en nuestras vidas. Marta y su amante, dejándome aislado y sin amor, hicieron evidente que ya no éramos una pareja. En medio de la desesperación, mi dolor se convirtió en una conexión con la vida. Sirvió como un doloroso recordatorio de lo que había perdido, de los mejores momentos que habíamos compartido y, lo más importante, de la presencia de nuestros hijos. En ese momento oscuro, mis hijos se convirtieron en mis salvadores, arrojando un rayo de esperanza sobre mí. Mi autoestima se había desplomado hasta el punto en que carecía de la fuerza para salir del abismo de la desesperación. Mis hijos vinieron a mi rescate. Solo pensar en ellos proporcionó una débil chispa de autopreservación. Pronto, Raúl y Amelia emprenderían sus viajes independientes y formarían sus propias familias. Para protegerme de la inminente ola de dolor, me di cuenta de que necesitaba distanciarme de todo. No fue una tarea fácil, pero estaba llena de dolor. Entendí que siempre llevaría el recuerdo de Marta, de cómo la amaba, pero también la recordaría con otro hombre. Necesitaba salir de esta situación. A lo largo de mi vida, siempre había estado contento con expectativas simples. Aunque mis padres no eran ricos, tuve la fortuna de crecer en una familia donde prevalecía un profundo afecto. Las posesiones materiales que ahora me rodeaban parecían insignificantes en comparación. Al contemplar todo lo que poseía, me di cuenta de que la ropa, un coche y un ordenador portátil eran los únicos artículos que valía la pena llevarme. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía mi camino para salir de este aprieto. Tomé la decisión de empacar mis pertenencias y desaparecer sin dejar rastro. Ya no deseaba contemplar a la mujer que una vez fue el centro de mi universo. Solo verla serviría como un doloroso recordatorio de mi pérdida y del dolor constante dentro de mí. Con renovada determinación, me levanté de mi asiento, listo para actuar con decisión. Rápidamente empaqué varias maletas, y me llevó solo 30 minutos hacerlo. Pronto, estaba cargando mis cosas en el coche. Eran poco menos de las 6 de la mañana cuando terminé de empacar. Exhausto pero resuelto, decidí tomar una breve siesta, confiando en que Marta seguiría en el calabozo hasta bien entrada la mañana. Cuando cerré los ojos, los pensamientos sobre empezar de nuevo llenaron mi mente. La alarma de mi teléfono me despertó a las 9 a.m. Sin demora, concerté una reunión urgente con un abogado. Después de eso, me dirigí a la ducha para lavar simbólicamente los restos del pasado. Con el corazón encogido, me quité el anillo de bodas y lo coloqué solemnemente en la mesa junto al teléfono. Este acto final marcó el comienzo de mi viaje hacia un nuevo capítulo en mi vida, uno en el que buscaba la liberación personal y la felicidad. Había tomado la dolorosa decisión de expresar mi decepción en una carta dirigida a Marta. Aunque nuestra conversación había llegado a un punto en el que parecía inútil, sentí la necesidad de expresar mis emociones. Marta, me entristece reconocer que ahora te veo siguiendo el camino de la promiscuidad imprudente y la soledad que a menudo acompaña a tu hermana. Quizás es un rasgo heredado, un triste legado. Para cuando leas esto, me habré alejado por completo de tu vida, asegurándome de que nuestros caminos nunca vuelvan a cruzarse. El alcance de tu traición me ha dejado tambaleándome en un dolor que ni siquiera podía imaginar. La intensidad de mi dolor es inconmensurable. Sin embargo, estoy agradecido por los 24 años de felicidad que una vez compartimos y por los 2 maravillosos hijos que me diste. Tratando de ser justo y honesto, seré breve en esta despedida. Que vuelvas rápidamente a los brazos de tu amado, dejando atrás a nuestra familia rota. Anhelo una justicia que no pudiste proporcionar. ¿Tus escapadas disolutas te trajeron alguna satisfacción o venganza por tus acciones? El hombre con el que estabas, a juzgar por la grandeza de la mansión, era bastante rico. Ya no tengo el deseo de verte o hablar contigo. No nos queda nada que discutir. Nuestros abogados se encargarán de todos los procedimientos necesarios, y te pido que firmes rápidamente los papeles del divorcio. La razón de nuestra separación no tiene importancia. A las 10 de la mañana estaba en el banco. Abordé responsablemente nuestra deuda compartida de tarjetas de crédito y cerré rápidamente las cuentas. Tomando medidas inmediatas, visité el banco para obtener un recibo en efectivo por la totalidad de nuestros ahorros y valores. Además, me aseguré de que hubiera fondos suficientes en la cuenta corriente para cubrir la hipoteca y las facturas de servicios públicos durante los próximos 2 meses. Dando un paso más hacia la independencia, eliminé mi nombre de la cuenta conjunta. Al salir del banco,
Sostenía un cheque sustancial por un valor aproximado de 250.000 euros. Antes del mediodía, llegué al trabajo, sorprendiendo a mi jefe, que me esperaba en Bilbao. Cuando compartí la noticia de mi renuncia inmediata y mi traslado, su sorpresa creció. Nuestra relación tenía un significado único que trascendía la típica dinámica empleador-empleado. Mi jefe había mantenido su puesto actual porque yo rechacé un ascenso, e inicialmente no estaba contento y se sentía en deuda conmigo. Pero hace 2 años, durante su divorcio, le expliqué que mi decisión de rechazar el ascenso se debía a su situación. Desde entonces, nuestra relación había evolucionado de un acuerdo tradicional jefe-empleado a una de asociación igualitaria. Comenzó diciendo que entendía mi deseo de renunciar y que estaba dispuesto a aceptarlo. En lugar de pasar por el Departamento de Recursos Humanos y extender un cheque por mi plan de pensiones, tenía una propuesta alternativa. Me ofreció una oportunidad en su recién establecida división óptica en Sevilla. Aunque el salario sería más bajo que mi puesto actual, al parecer había opciones de vivienda asequibles allí que me permitirían asegurar una vivienda decente a un precio atractivo. Sellamos nuestro acuerdo con un apretón de manos, y él accedió a difundir la noticia de que había elegido dejar mi trabajo voluntariamente. El siguiente paso fue reunirme con mi abogado y explicarle mi decisión de separarme de Marta. Le di instrucciones para que le entregara los papeles del divorcio y le otorgara el poder notarial para vender la casa, que representaba el 50% de nuestros activos totales. Aunque mi abogado, que también era un amigo cercano de la familia, intentó persuadirme de considerar escenarios alternativos, pronto se dio cuenta de los cambios significativos que me esperaban. Para la medianoche, estaría en otra ciudad, en otra comunidad autónoma y sin esposa. Por la tarde, mientras un profundo cansancio me invadía, busqué un lugar para descansar y me topé con un hostal de carretera bastante anticuado. Alrededor de las 20, usando un teléfono de prepago que había adquirido para este propósito, marqué el número de Raúl y le expliqué que era mi nuevo número de teléfono. Raúl preguntó si había sabido algo de mamá y le revelé que había descubierto el día anterior que me había sido infiel. Expresó su decepción y preocupación, preguntando qué planeaba hacer al respecto. Le conté que me había encargado de todo. Había empacado mis cosas, vaciado mis cuentas bancarias, renunciado a mi trabajo y me dirigía al sur, terminando mi relación con ella. También mencioné que recibiría los papeles del divorcio a finales de la semana. Raúl preguntó si Amelia lo sabía, y le informé que todavía no. Le aseguré que lo mantendría informado y le prometí llamar regularmente. Intercambiamos expresiones de amor y cuidado, y le aseguré que lo amaba y que me cuidaría. Después de concluir la conversación, contacté a Amelia. La conversación estuvo llena de una profunda tristeza. Mis hijos, con el corazón encogido, se enteraron de la verdad sobre las acciones de su madre y cómo afectaron a nuestra familia. Siendo testigos de la influencia destructiva de la tía Victoria en su familia, mis hijos, como yo, intentaron comprender cómo su madre podía infligirnos el mismo dolor. Estaba seguro de que Victoria había influenciado a su hermana para que actuara de esta manera. Amelia, siempre sincera, rompió el silencio preguntando cuánto tiempo llevaba sucediendo y cuánto tiempo habíamos dejado de ser suficientes para ella. La consolé explicando que la duración y las razones ya no importaban. Lo que importaba era que la había amado profundamente, confiado en ella con todo mi corazón, y ella traicionó esa confianza. Le aseguré a Amelia que no se preocupara y le dije que estaría bien. Mencioné que estaba increíblemente triste en ese momento, pero creía que me recuperaría con el tiempo, especialmente si podía mantener cierta distancia de su madre. También le aseguré que compartiría mi nueva dirección y que podría venir a verme una vez que terminara su año escolar. Mientras hacía esta promesa, las lágrimas brotaron de mis ojos, y quería que Amelia supiera que siempre habría un lugar para ella a mi lado. En Sevilla, la división óptica era relativamente pequeña, con solo 30 empleados. El gerente de distrito, que se parecía más a su padre que a un jefe severo, fomentaba un sentido de camaradería y comodidad dentro del equipo. Inmediatamente me sentí como un invitado bienvenido, lo que me proporcionó algo de consuelo durante un momento difícil. Un mes después, elegí una hermosa casa en una urbanización. Durante este periodo, no mantuve ningún contacto con Marta, dependiendo únicamente de las actualizaciones de mi abogado y de mis hijos. Avanzar no estuvo exento de desafíos. Una situación resultó particularmente exigente. Mi abogado me informó que Marta estaba dispuesta a impugnar el divorcio, expresando su falta de voluntad para proceder con él y su disposición a luchar hasta el final, incluso si eso significaba la ruina financiera para ambos. En respuesta, le indiqué tranquilamente a mi abogado que no procediera con el divorcio. Dije que ya no me importaba y que quería darle la oportunidad de reconstruir su vida después de los 24 años de felicidad que una vez compartimos juntos.
Le di instrucciones a mi abogado para que le dijera que no tenía ningún deseo de continuar la relación y que le deseaba una buena vida. Agregué un mensaje más colorido para decirle que se fuera al infierno, y le pregunté a mi abogado si podía entregar ese mensaje. Mi abogado, reconociendo nuestra estrecha conexión, respondió que podía hacerlo con mucho gusto, pero advirtió que habría una tarifa adicional de 150 euros por esto. Las conversaciones con los niños fueron más desafiantes. Uno por uno, tuve que convencerlos de que no había vuelta atrás en esta decisión. El primer obstáculo surgió cuando Amelia me dijo: «Papá, mamá se volvió completamente loca cuando mencioné que planeo vivir contigo este verano». Le prometí a Amelia que haría todo lo posible por visitarla a ella y a sus abuelos. Sin embargo, su reacción fue tan preocupante que encontré necesario alejarme de mi teléfono por unos días. El comportamiento de Marta empeoró cuando Raúl decidió dividir su verano entre nosotros dos. En cuanto a Marta, me abstuve conscientemente de preguntar por ella, centrándome en seguir adelante con mi vida. No fue fácil, porque los restos de mis sentimientos por ella aún persistían, una mezcla de emociones ligadas a nuestro pasado compartido antes de la traición. Sin embargo, con la ayuda de mis hijos, gradualmente aprendí más sobre el estado mental de Marta. Para mi sorpresa, resultó que estaba pasando por una profunda depresión, reflejando el shock emocional que una vez experimenté. Es simplemente increíble, especialmente considerando lo que le pasó a su hermana. El concepto es bastante simple. Cuando engañas, lastimas a las mismas personas que deberías amar, lo que lleva a la destrucción de tu matrimonio. Después, continúas con tu vida. Entonces, ¿cómo podría estar Marta deprimida cuando hice todo lo posible para permitirle continuar sin mi presencia? Su renuencia a divorciarse parecía una huida de la realidad, una forma de evitar enfrentar el hecho de que sus acciones hicieron que nuestra familia se desmoronara. Es absurdo, ¿no? Durante unas horas, yo mismo estuve en negación, pero ella había estado viviendo en negación durante los últimos 2 años. Aunque sabía que nuestros hijos estaban en contacto regular conmigo, los usaba como una forma de expresar remordimiento por sus acciones. A través de ellos, trató de convencerme de que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para demostrarme su amor. Aunque entendía que mis hijos albergaban esperanzas de reconciliación entre nosotros, simplemente no podía decidirme a hablar con Marta. La distancia geográfica entre nosotros también era un problema para ellos, ya que tenían que elegir entre su madre y yo. Marta fue implacable en su búsqueda de mi paradero a través de nuestros hijos. Todo lo que sabía era que vivía en una de las comunidades del sur. Habían pasado casi 3 años desde que la dejé, y finalmente logró descubrir mi ubicación. Un fatídico día, al salir del trabajo, la vi merodeando cerca de la oficina. No podía entender cómo descubrió la ciudad donde ahora residía, ya que había tratado de mantener esa información estrictamente confidencial. Según lo que mis hijos me contaron, Marta estaba convencida de que un encuentro cara a cara sería suficiente para hacerme cambiar de opinión, pero yo estaba decidido a cambiar su percepción errónea. Rápida y discretamente, me deslicé por una puerta lateral, con el corazón acelerado, y llamé a Luisa para informarle de la situación. Conociendo mi plan, me coloqué deliberadamente a la vista de Marta, atrayéndola para que me siguiera. Cuando entré en el aparcamiento, Marta me alcanzó. Para confundirla, conduje por la ciudad un rato, me detuve en el supermercado y luego regresé a casa. Al llegar a la casa, aparqué, y Luisa, una hermosa mujer de 30 años, abrió la puerta en lugar de usar mis llaves. Un momento después, sonó el timbre, y Luisa, acunando a un bebé de 1 año en sus brazos, corrió a abrir. Desde mi lugar en la cocina, observé el asombro de Marta al ver a Luisa. Luisa la saludó y le preguntó cómo podía ayudarla. Marta expresó su deseo de hablar conmigo. En ese momento, Luisa me llamó desde la puerta, y tomé al bebé en mis brazos. Luisa me dijo que cuidara de nuestra hija mientras ella terminaba de preparar la cena. Me volví hacia Marta y comencé: «Vaya, vaya, vaya», con una mezcla de sorpresa e ironía en mi voz. Sostuve su mirada reconociendo la situación. Le pregunté con un tono resuelto pero atento, preguntándole a Marta qué quería después de casi 3 años separados. Ella respondió en un susurro apenas audible, confesando que necesitaba disculparse y transmitir cuán profundamente arrepentida estaba por el dolor que me había causado. Reconoció que no fue mi culpa, sino su propia estupidez. Marta expresó su amor por mí entonces, y ahora describiéndome como el mejor esposo y padre que una mujer podría desear, mientras admitía su propia falta de consideración y su genuino remordimiento por el sufrimiento que había causado. Sus sinceras disculpas me conmovieron, pero sabía que era esencial terminar esta farsa rápidamente. Respondí: «Bueno, está bien», fingiendo felicidad. Como dicen, todo esto está en el pasado.
Hace tanto tiempo que no he pensado en estos recuerdos que puedo decir genuinamente que te perdono. Mientras miraba a Tamarita, que irradiaba alegría en mis brazos, continué. En conclusión, te deseo sinceramente una vida alegre y llena de amor, muy parecida a la mía, y mi voz transmitía sentimientos genuinos. Las lágrimas de Marta corrían por su rostro, y murmuró algo ininteligible. Se acercó vacilante, me abrazó y se fue apresuradamente de la casa. Cerré la puerta detrás de ella. Luisa, notando mi estado frágil, salió de la cocina. Sintiéndose aliviada y triste, tomó suavemente a Tamarita de mis brazos, sintiendo mi necesidad de consuelo. Me apoyé contra la puerta cerrada, cediendo a las lágrimas. Conmovida por la escena, Luisa me abrazó con fuerza y me dio un beso suave en la frente. Con una mirada decidida, cogió el teléfono. Dijo: «Necesito avisar a Horacio de que volveré a casa con nuestra hija pronto». Su voz exudaba calidez y confianza. Susurré: «Gracias, Luisa. Sinceramente agradecido por su presencia y su apoyo incondicional». Le di instrucciones a Luisa. «Asegúrate de decirle a Horacio que os esperaré en la barbacoa el sábado», y su voz rebosaba de entusiasmo. «Por supuesto, jefe. Nos vemos en la oficina mañana». La semana siguiente, mi abogado recibió los papeles del divorcio, debidamente firmados por Marta. A medida que avanzaba, me di cuenta de que la curación lleva tiempo y necesitaba encontrar mi propio ritmo. Formé conexiones con varias amigas, manteniendo una relación íntima con solo una, desprovista de compromisos serios. Parecía que finalmente estaba superando el dolor que me habían infligido. Me volví menos temeroso de las mujeres, despojándome de mi nerviosismo y timidez. Reconociendo este crecimiento personal, comencé a pensar que podría ser el momento de concederle a Luisa la libertad de presentarme a una mujer amable y adecuada, confiando en su juicio. Contemplé la oportunidad de conocer a alguien que pudiera traer felicidad genuina de nuevo a mi vida. Ahora estoy reconsiderando mi decisión después de este encuentro inesperado. Han surgido dudas, no sobre dejar a Marta, ya que esa decisión sigue siendo firme, sino sobre mi suposición previa de que no teníamos nada en común. Siempre he creído que no teníamos nada que discutir, asumiendo que ella entendía mi postura sobre la infidelidad y cómo reaccionaría en tal situación. Sin embargo, al escuchar fragmentos de la historia de Marta durante nuestra reciente conversación, estoy empezando a cuestionar si debería haber evitado esta confrontación a pesar de mi aversión a ella. Una cosa, sin embargo, es innegable. Alejarme de su vida fue el mejor curso de acción para mí. Me permitió encontrar la paz y recuperarme lejos del ambiente tóxico que nos envolvía. Amaba tanto a Marta que si me la hubiera encontrado en ese momento, podría haber sucumbido a su remordimiento y aceptado su disculpa. Esto podría haber llevado a más sufrimiento y a un eventual divorcio. Pero ahora, 3 años después de su traición y nuestra separación, la disculpa de Marta de repente me dio una sensación de cierre. Me liberó del dolor que había estado cargando y me ofreció un rayo de esperanza para el amor una vez más. Con el tiempo podría incluso contemplar revelar que en realidad no tengo una segunda hija, aunque no estoy seguro de que decida hacerlo. Ya no le debo nada, y la elección de revelarlo o guardármelo para mí es mía. Finalmente me liberé de las obligaciones hacia ella, lo que me permitió seguir adelante y embarcarme en un nuevo capítulo de mi vida. Pero no por mucho tiempo. Ayer estuve junto a la tumba de Marta con mis hijos y numerosos familiares, incluida Victoria. Lloré amargamente, como todos los presentes, pero no vi una sola lágrima en el rostro de Victoria. Marta, en un estado de completa desesperación y ebriedad, se vio involucrada en un accidente fatal. Su vida no pudo ser salvada. Contemplé durante mucho tiempo por qué Victoria había animado a su hermana a tener una relación íntima con su amante, y llegué a una sola explicación. Fue una forma de venganza porque Marta y yo revelamos su traición, lo que había llevado al fin de su matrimonio con Miguel. Quizás ahora Victoria sienta algún tipo de alivio mientras su hermana yace en un ataúd. Y sé una cosa, nunca amaré a ninguna mujer como la amé a ella.